Muy buenos días. Pues en realidad yo quiero continuar con el, el evento. Este, pero antes de iniciar, quisiera, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el trabajo que están haciendo aquí. Sin duda, no nos equivocamos por la gracia de Dios en haber enviado acá para Culiacán a Héctor y a Janet. Y estamos muy contentos, yo estoy muy contento de ver el resultado de la obra de Dios aquí con ustedes. Y también felicitarlos a ustedes porque han hecho un trabajo muy bueno, muy excelente, bien organizado y sobre todo algo que me bendijo mucho es que ustedes son gente que tiene hambre de Dios. Y el que tiene hambre de Dios, Dios lo sacia. ¿Sí? Y aparte, bueno, aparte de que los culichis, así les dicen, son excelentes personas, ¿verdad? Son gente muy amable, muy cariñosa y pues que Dios les recompense todas sus atenciones. Amén. Y que Dios los siga bendiciendo y sigan creciendo y madurando en el Señor. Pues bien, vamos a la palabra. Vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hoy vamos a hablar acerca de el andar en la fe, que sería la quinta enseñanza sobre la conferencia de andar como es digno de Cristo. El andar en la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Para los que están aquí que no escucharon las anteriores 4 enseñanzas, pues les recomendamos que lo hagan. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Les recomendamos que las escuchen. Van a estar ahí en la página, ¿verdad? Para los que asistieron al evento, pues esta quinta enseñanza va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya escucharon las anteriores enseñanzas. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Ya están listos? Ok, dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es un pasaje extraordinario que nos ilustra acerca de la gente de fe, la gente que anduvo en la fe, que caminó en la fe. No lo busque, pero todos sabemos que Romanos 10:17 dice así, así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero ese oír, aquí oír significa entender, ¿sí? Porque hay dos oír ahí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí oír tiene una connotación de entender. La fe viene por entender que el mensaje del Evangelio. Ahora bien, dice,
La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Ok, oír la palabra de Dios. Eso es muy importante, oír la palabra de Dios. Es importante porque si no, aquí en realidad este texto, Romanos 17, está hablando de la fe que salva. Porque la fe tiene múltiples dimensiones, y qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero aquí en Romanos 17 habla de la fe que salva. Es decir, una persona no puede encontrar la salvación si no se le predica el evangelio. Porque dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros le hablamos a otros de Cristo, tenemos que hablarles el evangelio. Nunca debemos de atraerlos a Cristo como un intercambio, ¿verdad? Conviértete para que sane a tu hijo. Conviértete para que prospere tu negocio. Entrégate. No, ese no, nunca se predicó así en la Biblia. Se tiene que predicar el evangelio, la razón del por qué Jesús vino a morir aquí a la tierra, para limpiarnos de nuestros pecados y trasladarnos de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz. Entonces, esta es estrictamente la fe que salva aquí en Romanos 10:17. Pero también existe la fe para ser sano de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? También está la fe para recibir provisión de parte de Dios. También hay fe para recibir una promesa de Dios. Pues hay múltiples, es como un arco iris, ¿verdad? De muchos colores. La fe tiene múltiples dimensiones y aplicaciones y sentidos, ¿sí? Pero hoy vamos a ver acerca del andar en fe, en la fe. A ver, vamos a ver cómo andan a estas alturas. Les voy a hacer una pregunta. ¿La fe se ve o no se ve? A ver. Vamos por partes. ¿Cuántos piensan que la fe no se ve? Ah, ¿ya cambiaron de parecer o qué? Bien rápido, ¿te fijaste? Si así obedecieran a Dios de rápido. Ok, lo voy a plantear de nuevo. ¿La fe se ve o no se ve? ¿Cuántos dicen que la fe se ve? ¿Y los demás no piensan? Porque primero dije, ¿cuántos piensan que no se ve? Y pues casi nadie. Y luego, ¿cuántos se ve? La mitad. ¿Y los demás qué piensan de la fe? ¿La tendrán? No lo sé. Pero déjeme decirle esto, la fe sí se ve. ¿Cómo es que se ve la fe? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y dice que de pronto del techo pues empezaron a abrir un hoyo? ¿Se imagina que estaba predicando Jesús y alguien empieza a quitar los plafones? Porque estaba tan abarrotado aquel lugar, y bajaron a un paralítico, ¿recuerda? Eran 4 hombres. Entonces cuando lo bajaron, dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, entonces la fe sí se ve. La verdadera fe se ve en lo que hacemos. La verdadera fe se ve en cómo vivimos. O sea, la fe de Dios, la fe bíblica. ¿Entiende? Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. No estoy platicando, niños, ¿eh? Porque les vamos a dar una disciplina, ¿eh? ¿Ok? Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Entonces la fe y las obras, o sea, la fe genuina, la fe de Dios, la fe en Dios, el andar en la fe genuino, se traduce en ¿qué? En una vida como es digno de Cristo. Para que lo entiendan, los que estamos en este seminario. Entonces, mírame. En Hebreos 11:1 dice así, vamos otra vez ahí, yo quiero que no cierren su Biblia, que la tengan ahí abierta, que la vean de continuo a la Biblia, no me vean tanto a mí. A mí me gusta que vean mucho la Biblia, ¿no? Están viendo, pero están escuchando también, ¿ok?
Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate bien lo que dice. Dice en primera instancia que la fe es la certeza. ¿Pero qué significa certeza? La palabra certeza significa, también en el griego tiene una amplitud más de significados. También significa soporte. Significa también esencia. En otras palabras, la fe verdadera tiene un soporte. ¿En qué? Un soporte es como un fundamento. O sea, la fe genuina, no la fe que luego por ahí andan diciendo algunos que solo la reducen a fe para que tengas un carro nuevo. No. La fe genuina tiene un soporte. ¿En dónde está ese soporte? ¿Qué es ese soporte? O sea, yo voy a creer, tengo fe en qué, nada más porque en lo que yo quiero o sienta, no. La fe genuina tiene un soporte en la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero también significa esencia. Entonces, la fe, podemos decir, es certeza, es soporte, tiene un soporte, tiene una esencia, o sea, es una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres hacer una jarra así de limonada y le pones nada más una mitad de limón a una jarra de 20 litros, ¿a qué te sabe? A nada. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente jugo de limón, ¿entiendes? O sea, no tiene sustancia que haga una limonada bien deliciosa, así con hielo y todo, así para tomárselo ahorita, ¿no? Escúchame bien, si no hay esa esencia, si no hay esa sustancia que brota de la palabra de Dios, entonces no es una fe que te va a ayudar, como dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. Por ejemplo, aquí estrictamente se refiere a cómo todos esos que menciona ahí en el libro, en la carta a los Hebreos, esperaban al Mesías, Moisés, Abraham, Enoc, todos esperaban. Entonces, nosotros los creyentes, ¿a quién estamos esperando? A Cristo. Ok, pongan atención. El asunto con la gente de los que habla aquí Hebreos 11, es que ellos tenían esa fe, ese soporte, esa esencia, esa sustancia, que los hizo vivir de una manera digna de Dios, pero que ellos nunca vieron lo prometido. ¿Quién era lo prometido? Cristo era lo prometido. Y ellos murieron, dice más abajo, sin haber recibido lo prometido, o sea, a Cristo. Pero ellos se mantuvieron en la fe. ¿Por qué? Porque tenían soporte, tenían esencia, tenían sustancia. Ahora, escuchen bien, ¿cuántos esperan a Jesús? El asunto es que en lo que Él viene, tú tienes que demostrar que lo estás esperando. Pero si tú no tienes una fe sólida, soportada en la palabra de Dios, con sustancia verdadera, tu vida va a ser muy lamentable. ¿Por qué? Porque vas a ser un cristiano débil. Dios no quiere, Dios quiere, la Biblia dice, a los débiles, alienten a los débiles, sí, porque hay gente débil, pero Dios no quiere que te quedes débil. Dios no quiere que nos quedemos ignorantes. Él quiere que nosotros tengamos fe en lo que Él ha dicho. Entre tanto que Él viene, fíjense, Jesús aseguró algo, dijo así. Él dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fe, la definición estricta de fe es confiar plenamente en Dios. Allí lo que Jesús está diciendo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, o sea, tengan fe. Yo he vencido al mundo y ustedes han vencido al mundo por la fe. Así dijo Juan. El problema es
que la gente, los cristianos de hoy no tienen una fe sólida. Porque cuando vienen las aflicciones no entienden que Dios los está formando. Y ayer hablamos de eso. Los que no vinieron, bueno, pues ya escucharán las demás enseñanzas. Entonces, la fe es la certeza, el soporte, la esencia de lo que se espera. Entonces, nuestra fe, la fe que debe estar basada en la palabra de Dios, nos mantiene sólidos, ¿entienden? Contra viento y marea, dice que el que oye mis palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero el que oye y no hace es como un hombre insensato que edifica sobre la arena. Y quiero que noten, vinieron los ríos, dieron con ímpetu los vientos y dieron fuerte contra aquella casa y cayó, dice, porque no tenía fundamento. Y grande fue su ruina. Pongan mucha atención, al que fundó sobre la roca y al que no fundó, y al que fundó sobre la arena, a los dos le vino lo mismo. El asunto es que unos tenían bien fundamentada su fe, porque hacían, porque accionaban. ¿Se acuerdan lo de andar digno? Digno significa peso, balanza, los que estuvieron. Entonces la balanza se vuelve equilibrada cuando es conocimiento y acción, conducta, ¿sí? Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra convicción significa demostración. Demostración significa prueba, como cuando tú presentas pruebas de algo. Entonces por nuestros hechos demostramos que tenemos la verdadera fe. En otras palabras, como tú vives, esa es la demostración de tu fe. Como tú reaccionas ante las cosas de la vida, esa es la demostración de tu verdadera fe. Y lo que hacemos y lo que vivimos son pues la demostración y la prueba de si somos verdaderos hijos de Dios o no somos verdaderos hijos de Dios. O si somos verdaderos hijos de Dios, pero estamos endebles. ¿Entienden? Estamos débiles. Hay inmadurez, qué sé yo. Entonces fe es tener convicción. Y esa convicción es la que nos lleva a demostrar entonces de que somos verdaderos cristianos. Yo tengo un amigo, es un pastor allá en la ciudad de Chicago, y una vez visitándolo, llega su hija, como que serían unos 16 años, 17 años por ahí, jovencita. Entonces me saluda y le dice el pastor a su hija, hija, cuéntale al pastor lo que te pasó ahí en la escuela. Y dice, sí, es que fíjese que todas mis compañeros, yo estoy en una escuela, dice, donde hay puras chicas, el salón son puras chicas. Dice, y entonces todas mis amigas, dice, me empezaron a atacar porque yo soy virgen. Y me decían anticuada, y me decían un montón de cosas. ¿Y tú qué les decías? Dice, no, pues yo aguantaba, dice, porque pues yo sé que mi cuerpo es del Señor. Dice, pero un maestro me dijo, te va a tocar a ti dar una clase, era un tema libre. Y entonces dijo, pues yo ya sé lo que voy a preparar. Y preparó un tema sobre las ventajas de la virginidad. Fíjate qué tremendo. Entonces le preguntó a su papá y se asesoró con otras personas y sacaron estudios médicos, científicos, sobre las ventajas de no tener relaciones sexuales a muy temprana edad, con resultados, todo así, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces les presenta toda la clase y pues todos así, ¿verdad? Entonces dice que al final les dijo, miren, con esto quiero concluir la clase. Yo me puedo hacer como cualquiera de ustedes, pero ustedes nunca se podrán hacer como yo. Eso es convicción, ¿eh? Eso es una fe así, pero realmente admirable en estos tiempos. En una joven
con una convicción, con una sustancia, ¿sí? Tremenda, ¿no? Entonces yo dije, qué bueno, que gloria a Dios. Le dije, pues te felicito y sigue con esa fe. Vamos a Hebreos 11:2, porque allí nos sigue diciendo acerca de la fe, de esta demostración, de este andar en la fe y los resultados de andar en la fe. Hebreos 11:2 dice así, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿quiénes son los antiguos? ¿A quién se refiere? Se refiere a Noé, a Moisés, a David, a María, a todos los antiguos. Ok. Por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que fe es tener buen testimonio. Fíjate, los antiguos, dice aquí, dejaron buen testimonio de que eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Por la clase de vida que llevaron. La clase de vida que llevó Moisés demostró que era un verdadero creyente, ¿no? Y dejó un testimonio aquí en la tierra. Moisés igual, David también, la reina Esther, María, la madre de Jesús, Pedro, Juan, toda esa gente dejaron buen testimonio de que eran verdaderos hijos de Dios. Entonces, por la fe, o sea, su fe los hizo actuar. ¿Me estoy explicando? Los hizo actuar de tal manera que dejaron un testimonio en esta tierra de que eran verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesús. Fíjese que yo tuve una experiencia que jamás se me olvidará. Cuando antes de yo servir al Señor de tiempo completo, yo trabajaba en una empresa, pero esa empresa no me permitía por el horario asistir a las enseñanzas. Yo quería aprender de la Biblia. Entonces yo oré al Señor, le dije, Señor, dame un trabajo. Y me dijo, así me dijo el Señor, renuncia y yo te doy un trabajo, pero primero renuncia. Entonces mi lógica humana era, no, pero primero lo busco, lo encuentro y luego renuncio. Esa es la lógica, ¿no? Entonces me dice, no, salte, déjalo y yo te doy un trabajo. Bueno, yo le obedecí a Dios y renuncié. Entonces, pues empecé a buscar y busqué en el periódico y había estaban solicitando una persona y yo dije, pues yo lleno este perfil. Entonces hice una solicitud y la presenté al siguiente día, pero cuando yo llego había una fila de más de 100 jóvenes como yo. Bueno, en ese tiempo. Estoy hablándole ya hace más de 30 años, imagínense, estaba joven. Entonces yo llego con mi solicitud y veo esa fila enorme. Yo dije, uy, pues esto, nomás era un puesto. Yo dije, no, pues esto está. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, la voy a entregar. Y sí, me la recibieron. Y al otro día recibo un telefonazo y era el gerente de la empresa. Me dice, oiga, señor Olivares, queremos entrevistarnos con usted, mañana véngase a tal hora. Ah, pues sí, ahí estoy. Yo dije, pues es una entrevista, así, en fin. Entonces llego y me dice, siéntese por favor. Dice, y tenía un altero así de todas las solicitudes, eran más de 120 solicitudes. Entonces dice, mire señor Olivares, me dice, aquí tengo más de 120 solicitudes. Dice, y de entre todos, usted es el que escogimos para darle el puesto. Y yo dije, uy, pues gracias Señor, dije dentro de mí. Y dije, no, pues muchas gracias. Entonces me dice, pero ¿sabe por qué lo escogimos? Y yo dentro de mí dije, no, pues que el Señor le movió la mano y así, de Tin Marín, y sacó la mía. Y yo le dije, pues no sé. Dice, te voy a decir por qué. Aquí donde dice religión, ya ve que la solicitud, no sé si todavía digan eso. ¿Ya la quitaron? Todavía dice, ok. Ahí donde dice religión, yo puse soy cristiano, así le puse. Entonces dice, lo escogimos porque aquí donde dice religión, usted dice que es cristiano. Y yo le dije, ¿usted es cristiano? Me dice, no, yo no. Entonces yo dije, ¿qué onda, no?
Dice, mira, lo que pasa es esto, me dice. El puesto que está vacante lo dejó un hombre que es cristiano. Dice, no te imaginas lo que lamentamos que se haya ido de esta empresa. Ha sido el mejor empleado que hemos tenido en esta empresa. Y era una empresa como de 1,200, 1,500 empleados, enorme. Dice, y ha sido el mejor empleado en la historia de esta empresa. Dice, era muy puntual, era muy responsable, era muy dedicado, era un hombre muy respetable, y me dio un montón de cualidades y yo, órale. Dice, y era cristiano, dice. Así es que, bueno, yo en cuanto vi cristiano, ya no busquen, este es igual al otro que se fue. Entonces me dice, mire, le vamos a dar un contrato por 3 meses, y fírmelo, y ya mañana se presenta. Y yo me quedé con la lapicera así, ¿no? Dice, fírmelo. Y yo me quedé, pues es que yo estaba pensando, ¿no? Dije, no, la que me voy a meter. Entonces le firmo, dice, mañana se presenta. Llego a mi casa y ya estaba casado. Entonces le digo a mi esposa, le digo, oye, me dieron el trabajo. Ah, qué bueno, oye, qué rápido, gracias, Señor. Y luego le digo, pero estoy en un dilema. ¿Por qué? Y ya le cuento la historia. Y me dice, bueno, pues fíjate el testimonio que dejó este cristiano, entonces tú vas a tener que dar testimonio. Y yo me acuerdo que oré y le dije, Señor, pues ayúdame. Yo entraba a las 8 de la mañana, llegaba a las 7:15, 7:30. ¿Sí? Y empecé a trabajar con mucha dedicación. Al mes me llamaron para darme la planta. En un mes. Entonces me dice, ¿ya tienes la planta, Olivares? Me dice el gerente. Digo, muchas gracias. Dice, no, yo sabía. Dice, oye, por cierto, se acaban de desocupar 2 puestos. Dice, tráeme 2 cristianos. Pero escúchame, en ese tiempo yo ya me había dado cuenta de que no todos los que se dicen cristianos tienen buen testimonio, Entonces le dije, pues déjeme ver. Ahora, yo entré allí por una situación fortuita, ¿entiende? No porque yo soy cristiano, no. Entonces yo me la pensé para recomendar, porque miraba de todo allí en mi congregación, ¿verdad? El cristiano flojo, el cristiano que no hace su responsabilidad, qué sé yo, ¿no? Ustedes entienden. Entonces, a los 2 meses de estar trabajando, me llama el gerente. Me dice, oye, Olivares, te vamos a dar un aumento. Muchas gracias. Y me da un aumento. Y dije, pues, gloria a Dios, ¿verdad? A los 2 meses de haber entrado. Pasan otros 2 meses y me llama, Olivares, quiero hablar contigo, ven. Siéntate. Dice, mira, te vamos a hacer otro aumento. Yo dije, ay, gloria a Dios, pues, gracias. Dice, no, dice, vas muy bien. Dice, ¿qué voy? ¿Dónde están los que quiero que me recomiendes? Le digo, no, pues estoy viendo. Y seguí trabajando. A los 5 meses me llama y dije, ¿otro aumento? Me dice, siéntate allí, me dice. Ya estás pensando otro aumento, ¿verdad? Y yo le dije, no, pues dígame. Dice, no, está mejor que eso, me dijo. ¿Sabes que la gerencia del departamento de crédito está vacante? No sabía. Dice, y yo te voy a preparar, yo quiero que tú seas el gerente. ¿Sabes lo que vas a ganar? Le digo, no tengo idea. Y cuando me dice lo que voy a ganar, yo dije, ay, Señor, bueno, pues gracias. Dice, no, Olivares, tienes un futuro aquí. Bueno, para no hacer la historia larga, cuando estaba a punto ya de tomar la gerencia, el Señor me llama para que deje todo y lo siga Él. ¿Por qué juegas conmigo, Señor?
Y yo no tuve ningún problema en renunciar. Cuando le llevé la renuncia al gerente, me dice, ¿estás loco? Me dijo. ¿Ya te ofrecieron más en otro trabajo? Le dije, no, es que usted sabe que yo soy cristiano. Sí, pero, ¿por qué renuncias? Digo, es que voy a servir a Dios. Usted sabe, porque yo le compartí a él. Y dice, ¿y de qué vas a vivir? Le digo, ¿qué le digo a este? Y lo dice, bueno, más o menos entiendo que vivirás de la generosidad de la gente. Pues algo así. Le dije, algo así. Dice, mira, te voy a recibir la renuncia. Pero si decides volver, aquí te estoy esperando. Aquí te voy a esperar. Ya pasaron 3 años de eso. Pero jamás se me olvidará, ¿sabe por qué? Porque un cristiano dejó un buen testimonio, me dejó las puertas abiertas a mí. Y es el poder que tiene un buen testimonio, hermano. Se quedaron bien serios. Como pensando en su testimonio. Un día le dije al Señor, cuando llegue ahí al cielo, porque yo le pregunté al gerente, ¿y cómo se llama ese cristiano? Se llama José Luis. Entonces yo le dije al Señor, cuando llegue ahí al cielo, pues voy a tener mucho tiempo para buscarlo, toda la eternidad. Y le voy a decir, oye, qué gusto conocerte. Y le voy a decir, oye, gracias. Gracias. Seguramente me dirá, ¿de qué? Pues es que tu testimonio me dejó a mí las puertas abiertas, porque yo tuve un buen trabajo. Gracias por haber andado como es digno de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, tú puedes ser una persona que por tu testimonio muchos reciban desde la salvación hasta otro tipo de bendiciones como yo las recibí, ¿entienden? O puede ser piedra de tropiezo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace dar buen testimonio? La fe. O sea, el andar en la fe como una demostración de que creemos, de que somos hijos de Dios. Entonces, si tu testimonio anda así derrapando, pues, hay tiempo de corregir, ¿no creen? Hay tiempo de corregir. Porque la Biblia, por ejemplo, a los pastores, el requisito para ser ministro de Dios es que tengan buen testimonio de los de afuera, dice. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que tengan buen testimonio de los de afuera. Los de afuera son los incrédulos. Imagínate que yo voy a tu casa a visitarte, entonces te digo, oye, ¿me das permiso de preguntarle a tus vecinos qué piensan de ti? No se asusten, no voy a ir. O sea, de los de afuera. ¿Eres de los que barres y le echas la basura al vecino? Y luego ella la regresa y no, que yo soy hijo del rey. Tantas cosas, ¿no? Donde nuestro andar debe ser lo digno de Cristo. Entonces hay que levantar el testimonio, hermanos, ¿sí? Podrán decirte muchas cosas, porque siempre hay enemigos, ¿no? Siempre hay gente que no te quiere e inventa y dice, pero pues tú no te preocupes. Mientras tú sepas que estás agradando y caminando con Dios, lo demás sale sobrando. Nunca te defiendas. Tú confía en el Señor y sigue adelante. Amén. Hebreos 11:3, vamos al versículo 3. Porque ahí sigue hablando de la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate aquí, el concepto de fe dice, por la fe entendemos. O sea, fe es entender. Entender cómo es eso. Ok. La fe, basada en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Dios vivo, te lleva a entender, entender, vamos a ponerlo entre comillas ahorita. La fe te lleva a entender las cosas que escapan a nuestro razonamiento humano.
A ver, otra vez. La fe te lleva a entender las cosas que escapan a nuestro razonamiento humano. Te lleva a entender. Uno de los llamados padres de la iglesia o líderes de la iglesia de los primeros 300 años dijo lo siguiente: entender es el resultado de la fe. Es decir, dijo él, no busques entender primero para poder creer, no, sino cree primero para después entender. Y eso es lo que dice allí. Por la fe entendemos. O sea, primero es la fe y luego viene el entender. ¿Sí? Romanos 8:28, no lo busque. Sabemos lo que dice, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que hemos sido llamados. Ok, ya lo hemos dicho, lo voy a repetir. El verbo saber aquí y sabemos es lo contrario a la ignorancia. Y Pablo decía, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La frase todas las cosas en el griego se lee así: las cosas buenas y malas, las personas buenas y las personas malas, los sucesos buenos y los sucesos malos. Ahora, nosotros vemos lo malo desde la perspectiva humana, porque me afectan a mí, pero Dios no lo ve así. Pero por la fe tenemos que entender que Dios no lo ve como nosotros lo vemos. Para mí no es bueno que me roben mi auto, ¿verdad que no? No, para mí no es bueno que me resbale allí y me rompa una pierna. No es bueno. Para mí no, desde mi perspectiva. Pero qué sé yo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál fue el propósito y el plan? Eso significa, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ¿qué? Les ayudan para bien, o sea, para nuestro beneficio. El problema es que si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, no vamos a entender. Por eso necesitamos la fe. O sea, ¿por qué estoy aquí tirado en la cama, Señor? Bueno, por fe entiendo que tú estás haciendo algo. ¿Qué? A lo mejor estás tratando conmigo. A lo mejor, como en alguna ocasión me sucedió, fui a parar al hospital, ¿sí? Un accidente que tuve en la carretera y me llevan allá por Nayarit y me llevan a la Cruz Verde. Entonces estoy yo allí con un brazo fracturado y entonces se acerca una enfermera y me empieza a dar los primeros auxilios y me dice, oye, ¿y a dónde? ¿Qué pasó? Pues chocamos. ¿Y a dónde iban? Pues a Puerto Vallarta. Iba a predicar a Puerto Vallarta. Entonces me dice, ay, ibas a darle vuelo a Lilacha, ¿verdad? Y le digo, no, fíjese que no, porque yo soy cristiano, le dije. ¿Cristiano? Sí, yo predico la palabra de Dios. Y me mira así, a ver, predícame. Y que le empiezo a hablar. Y la enfermera me miraba, y yo con el brazo así todo. Y yo no, con el que tenía bueno, le decía, no, que el Señor le... Entonces me dice, espérame. Y que se va, y que trae como 3 médicos. Y dice, a ver, háblanos. Y los médicos, ¿verdad? Y luego yo, no, el Señor esto. Y un médico dice, espérate. Y se va y trajo, mire, yo tenía un auditorio, no serían unas 12 personas de ahí de la Cruz Verde. Yo les prediqué el evangelio, les hablé, y lloraban. Entonces un doctor dijo, bueno, pues ya cúrenlo, ¿no? Y me enyesaron y todo. No fue grave lo que tuve, gracias a Dios, pero cuando salí por mi propio pie y salgo y me paro a la orilla de la carretera. Es por donde pasamos, exactamente. Entonces yo me quedo ahí y ya estaba mi esposa allí porque le avisaron y otros hermanos. Entonces un hermano estaba dando la vuelta para recogernos y llevarnos a Guadalajara de nuevo. Entonces yo estoy junto a la carretera y me habla el Señor y me dice, Chuy, yo te metí ahí. Le dije, ¿cómo, Señor? Dice, sí, porque tú pasaste por aquí, ¿no? Si yo te hubiera dicho, detente y métete a la Cruz Verde y predícale, ¿lo hubieras hecho? La verdad, quién sabe.
La verdad no, porque yo iba a predicar a un evento grande en Puerto Vallarta, ¿entiendes? Entonces, pues pararme así como que, te reprendo Satanás y vámonos adelante, ¿no? Entonces le dije, Señor, tú me metiste. Dice, sí, yo te metí ahí. ¿Entiende? Pero yo no me quejé. Yo no dije, yo soy tu siervo. ¿Y por qué me tratas así? No. ¿Por qué? Porque bueno, este principio ha formado parte de mi vida casi desde que me convertí. Porque el hermano Pablo, de que muchos de ustedes escuchan, que yo menciono, él me enseñó ese principio. Todo obra para bien. Siempre que me veía Chuy, Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Y nomás me decía eso, acuérdate, Dios tiene todo en control. Tú tranquilo, no te preocupes. Y un día prediqué así, Dios tiene todo en control. Y cada rato repetía la frase, Dios tiene todo en control. Entonces, un día yo entro a la reunión y yo estaba preocupado por una situación. Entonces, venía un niño así en el pasillo, le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, pastor, Dios tiene todo en control. Y yo dije, ay, sí, ¿verdad? Sí, Dios tiene todo en control. Pero ¿qué es lo que te hace tener esa solidez? La fe. ¿Sí? Fíjate, Abraham primero tuvo fe. Y esa fe lo hizo posteriormente entender cosas bien profundas. Vean allí mismo en Hebreos, pero en el versículo 17. Hebreos 11, 17. Dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿cómo fue probado? Ofréceme a tu hijo Isaac, ¿se acuerdan? Dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ponga atención, versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le dijo, como las estrellas del cielo, así te voy a hacer tu descendencia y te voy a dar un hijo. Y lo esperó por 25 años. Y cuando finalmente llega y empieza a crecer, un día Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio. Entonces él, ¿cómo? En sacrificio, ofrécemelo en sacrificio. Esto está tremendo, ¿eh? Entonces Abraham, pues toma al niño y se lo lleva al monte. Usted conoce la historia. Pero miren lo que dice aquí. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces cuando Abraham sube allí al monte y prepara allí a Isaac para el holocausto, pues el niño, el jovencito, estaba jovencito, le dice, oye papá, pues aquí está la leña y todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. O sea, imagínate la guerra que tenía acá. A ver, Dios me dijo que de mi hijo Isaac me iba a dar una descendencia, y en Gálatas dice que esa descendencia era la simiente de Cristo, es decir, era el linaje por el que vendría Cristo. Entonces, como él obedeció, él había entendido. Primero obedeció porque salió sin saber a dónde iba. Y él obedeció porque tenía fe. Él demostró que su fe obedeciendo sin saber a dónde iba. Y en ese proceso él iba entendiendo, y él entendió que de su linaje vendría el Mesías. Entonces cuando Dios le pide a su hijo, dice el versículo 19, Hebreos 11, 19, pensando, mire, ponga mucha atención, no cierre su Biblia, déjala ahí en Hebreos 11. Pensando que Dios, o sea, Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué entendió Abraham? Primero tuvo fe. Fe en la promesa de que de él vendría el Salvador. Y luego Dios se lo pide y él no dudó en sacrificarlo. ¿Por qué? Porque dijo, yo creo que de mi linaje vendrá el Mesías. Si yo sacrifico a mi hijo, sin duda Dios lo va a resucitar. Eso es lo que dice allí. Y dice que en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham creyó
en el Mesías, en la resurrección, en la justificación. Eso es revelación, hermanos. Por eso muchos no tienen revelación de Dios. Porque primero quieren entender y luego para tener fe. No, es al revés. Primero tienes fe, confías y luego vas entendiendo. ¿Entendieron? ¿Sí? Versículo 4, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira, aquí la fe nos habla de darle a Dios lo más excelente. Pero déjeme explicarle en qué consistió un sacrificio más excelente. Mire, usted sabe que Abel y Caín eran hijos de Adán y Eva. Ok. Sin duda, Adán y Eva le enseñaron a Abel y a Caín que la única manera de acercarse a Dios era derramando sangre inocente. Porque ellos fueron cubiertos con una túnica de pieles de animales, ¿se acuerdan? Y Dios les quítate tus delantales que te hiciste de hojas de higuera. Eso habla de las obras humanas por tratar de agradar a Dios. Dicen, quítate eso, yo te voy a vestir. Pero Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes, ¿no? Ya de ahí estaba Dios proféticamente anunciando la muerte de Cristo. ¿Entiende? ¿Sí lo entiende o no? Ok. Entonces, respóndame cuando le pregunte, porque si no, a mí me interesa mucho que usted entienda. Ok, entonces, ellos sin duda fueron adiestrados, enseñados. Mira a Abel, mira a Caín. Cuando ustedes pequen, la única manera que sus pecados pueden ser quitados es sacrificando un animal inocente. Y esa sangre los va a limpiar. Entonces, fíjate bien, Abel entendió. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque pecaban. Entonces en Génesis dice que Abel ofreció a Dios una ofrenda y ofreció lo mejor de ¿qué? Del ganado. Un corderito así, blanquito, bien sanito, etcétera. ¿Y Caín qué hizo? Ofreció fruto, a lo mejor unas manzanas, hermoso frutero le ofreció al Señor. Pero hermanos, la única manera de acercarnos a Dios es por la sangre de Cristo. Ese es el más excelente sacrificio. Dios dio lo mejor, lo más excelente. ¿Sí? Ahora, Abel demostró su fe y ofreció lo mejor del ganado, pero en realidad no era porque la ovejita era la mejor, sino porque la sangre que iba a derramar. Él creía, fíjate, su fe estaba tan sólida que él dijo, yo voy a sacrificar a este cordero, y él tuvo revelación de Jesucristo. Eso es tremendo, ¿eh? Y el frutero de Abraham, por más bonito que estaba, fue rechazado por Dios, de Caín. El frutero de Caín, que le ofreció a Dios, fue desechado. ¿Por qué? ¿Saben que cualquier intento que tú hagas por acercarte a Dios sin pasar por la sangre de Cristo, aunque sea tu mejor sacrificio, aunque sea tu mejor cantidad de dinero, ¿sabes que Dios le da un manotazo así, ¡cha!, y la rechaza? Entonces fíjate cómo los hombres de Dios tuvieron la fe en la sangre de Cristo para limpiar sus pecados. Por eso es que él ofreció más excelente sacrificio que Caín, a eso se refiere. Pero luego dice que alcanzó testimonio de que era justo. Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Y el justificado, el perdonado por Dios, vive como es digno de Dios. Pero luego dice, dando testimonio sus ofrendas. O sea, él continuó ofrendando, ¿sí? Y muerto aún habla por esa ofrenda. O sea, que es algo perpetuo.
No existe otra manera de acercarnos al Padre si no es a través de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo camino. Hay una sola verdad, hay una sola vida. Y ese es Jesucristo. ¿Entiende? Ni su mamá de él, ni los apóstoles, ni San Pillín, ni San Payón, ni San quién sabe cuánto. Absolutamente nada. Todo es rechazado por Dios. Solo a través de la sangre de Cristo. Ahora, Dios dio lo más excelente que tenía. ¿Qué era lo más excelente que tenía? Su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Por qué no le dijo a Jesús allá en la eternidad? Pues vamos a decirle al ángel Gabriel que muera por ellos. ¿Te imaginas? Nada que ver. Entonces, si Dios dio lo mejor, que fue su Hijo, ¿por qué nosotros no damos lo mejor? Está bueno eso, ¿no? Déjame contarle dos experiencias que yo viví, cómo Dios me enseñaba acerca de dar lo mejor, ¿sí? No para ganar la salvación, sino una vez que ya eres salvo, pues tienes que demostrar tu fe dándole a Dios lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu alabanza, lo mejor, fíjate, ¿cómo dice el grande mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo mejor, fíjate bien, de tu intelecto, tu mente. Lo mejor de tu corazón para Él, tu corazón completo para Él. Lo mejor de tus fuerzas. Porque eso es amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y déjame contarle cómo Dios me enseñaba. Son historias de hace muchos años, ¿no? Esta que le voy a contar fue cuando nos graduábamos del seminario bíblico. Bueno, era un sábado, yo estaba orando en mi cuarto. Y entonces el Señor me habló y me dijo, Chuy, me dice, dale uno de tus trajes a Miguel, que era otro de los graduados. Entonces le dije, ¿que le dé uno de mis trajes? Sí, dale uno de tus trajes. Entonces yo le dije, pues nomás tengo dos. Entonces me dice, pues tienes abundancia, porque él no tiene uno solo. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces tenía un gris y un verde. Y mi favorito era el gris. Era el más bonito, el más fino, era el mejor de los dos que tenía. Entonces agarro el verde y ya voy a regalárselo a Miguel. Entonces el Señor me dice, no. Regrésate y agarra el gris. Pero el gris es el mejor, Señor. Dale el gris. Miren, hasta la fecha yo no le he ganado una a Dios, ¿eh? Algunos se creen más listos que Dios y creen que le van a ganar a Dios. Olvídenlo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo le dije, Señor, o sea, sí estás ahí, ¿no? Le dije, pero este es el mejor y es para la graduación de hoy en la noche. Regrésate y agarra el gris. Yo me regresé. Dije, bueno. Entonces bajo, allí había departamentos, ahí vivíamos los estudiantes, y toqué a su puerta y estaba semiabierta. Entonces cuando toco se abre así y él estaba hincado orando, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, perdón. Y entonces ya volteó él y le digo, bueno, perdón que te interrumpí. Le digo, es que mira, vengo a traerte esto. Dios me dijo que te regalara este traje. Y se levanta. Me dice, ay, gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero se puso bien contento. Yo le digo, ay, qué tanta algarabía. Dice, es que estaba orando porque no tenía un traje para la graduación de hoy en la noche. Le dije, ¿estabas orando por este? Me dice, no, hombre, ¿cómo crees? Y como estamos y hasta la fecha, estamos del mismo tamaño. Y entonces le dije, pues toma, ¿verdad? Y se queda así, le digo, ándale, agárralo antes que me arrepiente, ándale, agárralo. Entonces ya viene la graduación. Y el primero que nombraron para entregarle su licenciatura, es él. Entonces lo nombran y sube. Y yo miraba mi traje. Y luego me miraba el verde. Y dice, no, bueno, no, está bien, está bien.
Eso fue el sábado. Llegó el domingo y al siguiente domingo se me acerca un hermano de la congregación. Me dice, oye Chuy, ¿te gustan los regalos? Le dije, pues supongo que a todos les gustan, ¿no? Dice, es que mira, fíjate que andaba en Europa, en Italia, dice. Y Dios me dijo, cómprale esto a Chuy, te traje un regalo. Le dije, pues gracias, y me da una bolsa. Entonces yo lo tomo y ya me meto a mi dormitorio y lo abro. ¿Y qué cree que era? Mire, qué revelación tuvo. Era un traje italiano, hermano. Sin duda el mejor que he tenido. Porque un traje muy fino. Cuando yo lo veo, digo, ay, Señor, gracias, Señor. Y Dios me habló. Me dijo, mira, siempre que yo te pida algo, que hagas y que des, da lo mejor. Y a mí, yo siento mucha lástima cuando hacemos, hermanos, vamos a ir a tal pueblo y vamos a llevarle vestidos, o sea, comida a la gente pobre y llegan con zapatos rotos. No inventen, hermanos. Cuando les pidan un donativo, den lo que traen puesto y den lo mejor. Y no den lo que les sobra. A mí me molestó una vez. Mire, pastor, lo que está dando la gente. No, yo les llamé la atención. Pues, ¿cómo? Así no es. Bueno, ¿por qué? Tal vez desconocían que a Dios hay que darle, ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. Mire, yo me convertí a los 20 años, hermano. Muy joven. Y andaba con la palomilla desde la primaria casi hasta la universidad. Y cuando yo me convertí, yo tenía 20 años de edad. Y mis amigos, pues yo les empecé a predicar, a compartir y se burlaban de mí. Y me decían de todo, pero yo no hice caso a los ataques. Pasaron los años, yo empecé a servir al Señor, ya no volví a ver jamás a esos amigos. Y no hace ya algunos años, iba atravesando una calle ahí en Guadalajara y venía gente en sentido contrario, ahí en la esquina. Entonces alguien me toca así y me dice, hola Chuy, me dice, y yo lo miro, hola, ¿qué tal? Yo dije, ha de ir a la iglesia, como es una iglesia grande, a veces ya no conozco a todos, ¿no? Ayer me decía un joven, fui a tu congregación el domingo y me tocó allá hasta arriba y te ves así chiquito. Entonces pues yo los veo más chiquitos. Entonces dice, ¿no me recuerdas? Y le digo, pues no. Le dije, ¿tú, qué? ¿Eres cristiano? Dice, no. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, no, la verdad que no. Dice, a ver, pues no. Dice, te voy a dar una pista. Dice, soy Memo. Memo, ¿cuál Memo? Yo lo miraba, no, pues ¿cuál Memo? No. Y luego me dice, ¡el Greñas! Le digo, ¿el Greñas? Sí, hombre, desde niños crecimos. Y ya lo reconocí. Memo Aceves, el Greñas. Oiga, en aquel tiempo estaba delgadito. Y traía una cabellera hasta acá. Y tengo enfrente de mí a un hombre calvo y bastante fornido. Le digo, oye, ¿qué te hiciste, ma? Entonces empezamos a platicar y me dice, qué bueno que te veo, me dice. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿puedes ir a mi casa ahorita en este momento a hablar con mi esposa? Me quiere abandonar. ¿Todavía sigues en eso del cristianismo? Le digo, claro, le digo, soy pastor. Dice, ¿puedes ir a mi casa? Le digo, sí, vamos ahorita. Y fuimos, y cuando entramos a su casa, su esposa justo venía con 2 maletas saliendo. Entonces le dice, mi amor, espérate, mira, ¿te acuerdas que yo te hablaba de Olivares, de un amigo que conocía a Dios, que se hizo cristiano? Él nos puede ayudar. Y entonces la mujer me mira y dice, háblale. Entonces, ¿me da 5 minutos? Sí, cómo no, bien amable la señora. Y se sienta, y con las maletas ahí, y le empiezo a compartir el evangelio. Me dice, y eso, qué bueno eso que me está diciendo. Dice, pero creo que es demasiado tarde para mí y para él. Y agarra las maletas y se sale y se va. No, pues él empezó a llorar. Yo dije, híjole, qué tremendo. Entonces, en el trayecto,
cuando íbamos a su casa, yo le pregunté por los demás amigos. Le dije, oye, ¿y Magaña? Dice, no, ese ya se murió. ¿Cómo se murió? No, pues ya ves que le gustaba la droga y se pasó y se murió. Ay, pues qué mala onda. Oye, ¿y fulano? No, ese lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Dice, sí, dice, pues, se peleó y lo cuchillaron y lo mataron. Yo dije, oye, ¿y Sultano? Dice, uy, pues ese lo mataron también. ¿Cómo que lo mataron? Dice, ese se metió con una casada y el marido los encontró y los balaceó a los dos. ¿Cómo? Dice, mira, ya ni me preguntes. Dice, todos se han muerto. Yo me quedé dice él, nada más tú y yo quedamos. Entonces yo le dije, ¿te acuerdas cuando ustedes me dijeron que yo estaba desperdiciando mi vida? Y me mira, dice, pues sí, pero es que uno no agarra la onda. Bueno, él es un hombre sin esposa. Sus hijos andan por todos lados, desparramados. Fíjese bien, 20 años, di lo mejor de mi juventud. ¿Entiende eso? Y si yo me volviera a nacer y a convertir y me hablaran a los 3 años, 5 años, yo aceptaba a Cristo. O me entregaba mi corazón a Él. Yo di lo mejor de mi juventud, lo mejor de mis fuerzas, de mi intelecto. ¿Saben por qué? Porque Dios me dio lo mejor a su Hijo. Y no debemos de escatimar, hermanos, porque esa es una muestra de la verdadera fe. Como Abel dio lo mejor. ¿Qué vas a hacer tú? Da lo mejor de tu tiempo, da lo mejor de tus recursos también. Da lo mejor de tus fuerzas, da lo mejor de tu intelecto. Siempre le andamos dando a Dios las obras. ¿Tú crees que Dios es merecedor de las obras? Que no te vaya a pasar lo que aquel muchacho que decía, ay, cómo amo a mi esposa, cómo amo a mi novia, decía, cómo amo a mi novia, yo la amo mucho. A todo el mundo le decía ahí en el barrio. Entonces él se iba a pie a visitarla. Entonces un día fue a visitarla y en una esquina vendían nueces. De esas nueces que tienen cáscara de papel, le llaman, que casi las rompes con los dedos así, ¿no? Entonces compró una bolsa y dijo, ay, le voy a llevar las mejores nueces para demostrarle lo que le amo. Entonces mientras iba, dijo, voy a probarlas a ver qué tal están, ¿no? Y comió y dijo, oye, están muy buenas. Pero como era un hombre, pues bien educado, pues no tiraba las cáscaras así en la calle, ¿no? No, y cuando iba así en el auto no tiraba los chicles, ni tiraba, así como ustedes, ¿verdad? Entonces el muchacho guardaba las cáscaras allí, pero iba tan entretenido, estaba lejitos, iba a pie, siguió come. Y perdió la noción. Cuando llega le dice, mira, como muestra de mi amor, y la otra ahí bien creída, ¿no? Ay, gracias. Y cuando ya se va y ella abre la bolsita y mete la mano, ¿qué sacó? Puras cáscaras. Así son muchos cristianos, hermanos. Le dan a Dios las cáscaras. Se comen lo mejor. Los voy a dejar que piensen un ratito. Le dan las cáscaras a Dios. A ver, levanten los ojos acá. No tienen una cámara. Traigo mi celular para filmarlos y los voy a poner en tuyo. Para que vean la cara que tienen. No, es que porque no hay conciencia, o sea, no hay convicción, ¿entienden? No hay una fe así bien. Por eso le damos a Dios las obras, o sea, las cáscaras del tiempo. Ay, vámonos. A mí no me gusta la alabanza, yo estoy un poco cansado. Aquí oro. ¿Estás cansado? Claro, tampoco es por obra, sabemos, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de darle a Dios lo mejor, ¿sí? Fíjate, vámonos sobre el final. Ahí en Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte.
y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, o sea que Dios se lo llevó, ¿sí? En vida. Tuvo que testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. O sea, fe, aquí una manifestación de la fe es agradar a Dios. Y agradar a Dios aquí significa complacer. Es un término hebreo que significa complacer a alguien, darle gusto a alguien. Y en este caso significa complacer a Dios. O sea, ¿qué hizo Enoc? Vivió una vida que le agradaba a Dios, que le daba una complacencia a Dios. Fíjate qué tremendo. Dice la Biblia en Génesis, no lo busquen. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, se lee muy fácil ese versículo, pero dice, ¿cuántos años vivió Enoc? 365 años. Escúchenme bien. ¿Cuál es el promedio de vida de nosotros? Vamos a ser generosos. 90. Así generosos. 90 años. Ok, de esos 90 años, ¿cuánto tienes de cristiano? ¿Cuántos tienes tú, Héctor? 16 años. ¿Tú cuántos tienes de cristiano? 5. ¿Tú? ¿What? No eres cristiano. Y qué tremendo. Y todo el curso te lo aventaste aquí. Algo está haciendo Dios contigo, ¿eh? Porque la fe viene por el oír y que Dios te dé la fe que salva. ¿Usted cuántos años tiene de cristiana? 15. Ok, fíjate bien. 365 años agradando a Dios. Eso, ¿te imaginas? 365, de tal manera, pero en aquel tiempo vivían más, vivían 700, 800 años, y era la vida de ese hombre. Híjole, esos es de los que yo quiero saludar allá. Y le voy a decir a Moisés, oye, ¿has visto a Enoc? 365 años agradando a Dios. Se dice fácil, ¿no? Pero compáralo con lo que tú tienes de cristiano. Oye, ¿qué tenía Enoc? ¿Qué tenía Enoc? Fe. Y no tenía Biblia, no tenía pastor, ni consejeros. En aquel tiempo era diferente. ¿Sí? Hoy tenemos la muerte de Jesús. Tenemos a Cristo que murió por nosotros. Ya la consumación del plan de Dios. No, pues estos hombres sí que dejaron buen testimonio los antiguos. ¿Verdad? Qué tremendo. Y desapareció porque Dios lo llevó. Él pudo haber vivido 900 años, pero Dios dijo, este mundo es indigno de que un hombre como este viva aquí. ¿Sabes qué? Vente. Y se lo llevó vivo. Ese es un prototipo del arrebatamiento. ¿Entienden? Los que andan con el Señor. Y los que no, pues, ¿sabe? Y terminamos, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido, 11:7 de Hebreos, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y esto es llover, porque dice Génesis que había un vapor que regaba toda la tierra, todavía no se daba el fenómeno de la lluvia. Entonces Dios le dice, voy a abrir las compuertas del cielo y va a llover 40 días, 40 noches. Y Noé le creyó. Noé no cuestionó a Dios. Noé simplemente le creyó. ¿Por qué? Porque primero es la fe y luego se entiende. Entonces dice que por esa fe Noé, cuando fue advertido por Dios, entonces fe es hacer caso a las advertencias de Dios. Si no te arrepientes, morirás. Esa es una advertencia bien tremenda, ¿no es cierto? Y hay un montón. Entonces dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El asunto es que donde él estaba construyendo el arca no había lago, no había mar, estaba no sé cuántos kilómetros. Y de pronto se pone a cortar árboles y empieza a predicarles, porque Pedro dice que fue pregonero de justicia, y pregonero significa proclamador de la verdad de Dios. Entonces él cortando árboles y predicándoles durante 120 años. Todos se burlaban. Va a llover, de arriba va a caer agua. Ay, este es anticientífico, este es anti esto, todo lo que tú haces, Noé, es una locura. Pero un día, ¿qué sucedió? Llovió. ¿Y qué sucedió? Se salvó Noé. ¿Qué lo hizo construir el arca? La fe. Y por último, pues ya miren, de tarea les dejo que lean todo el capítulo, porque está interesantísimo. Pero por último, en el versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Entonces podemos decir que fe es obedecer sin cuestionar. ¿Sí? Eso es fe. A veces la gente me pide consejos y me dice cosas como esta. Oiga, pastor, ¿qué hago? Fíjese que el Señor me ordenó que hiciera esto. Y yo le digo, ¿cómo? A ver, otra vez. Es que, sí, pastor, quiero que me diga qué hago, porque Dios me dijo que hiciera esto. Y yo me quedo así. A ver, otra vez. Y me miran así, ¿no? A ver, repítemelo otra vez. Bueno, sí, es que no sé qué hacer. Es que Dios me dijo que hiciera esto. Pues hazlo. No, pero yo quiero que usted me diga, ¿yo? Fíjate nomás, pastor. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Pues si ya te dijo Dios, ¿qué tienes que andar pidiendo consejo? Hazlo. ¿No? Así de sencillo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Déjame terminar con una experiencia que tuve que marcó mi vida. En 1989, más o menos por allí, a fines de 88, en pleno crecimiento de la casa de oración, en un tiempo extraordinario, así, en fin, Dios me habla y me dice, quiero que te vayas a Argentina. Y yo dije, ¿Argentina? ¿Y por qué no me mandas a Michoacán, Señor? Acuérdense que nunca le he ganado una a Dios, ¿eh? Si no discutas y me vas a Argentina. ¿Y qué voy a hacer a Argentina? Dice, tú vas a ir, vas a vender todo lo que dices, te vas a ir con tu esposa y tu hijo. Yo dije, Señor, pues, yo conozco la voz de Dios, ¿eh? Yo sé cuando Dios me habla. Tú debes de saber cuando Dios te habla también. O sea, tienes que tener más comunión con Dios para que su voz sea más clara. Cuando pierdes la comunión con Dios, oyes otras voces y te confundes. Entonces yo sabía que Dios me estaba hablando. Yo le dije al Señor, Señor, yo sí me voy, pero pues dile a mi esposa cómo, pues tiene que estar uno pues a la par, ¿no? Entonces ella estaba cocinando, entonces yo bajé y traía al niño, tenía 2 años, mi hijo David, entonces lo traía así, entonces yo me acerqué y ella estaba ahí, y me miró y me dice, ¿qué? ¿Me quieres decir algo? Le digo, pues dime, y yo no me animaba, y me dice, ya sé lo que me vas a decir, y yo le dije, ¿qué? Y luego me dice, que nos vayamos a Argentina. Y yo casi tiro al niño. Le dije, ¿cómo? Dice, hace como un mes Dios me habló. Lo que pasa es que a mí también me hablaba. Lo que pasa es que no sé qué tienen las mujeres que son más sensibles. Eso es algo que la mujer tiene. Uno es como más duro.
Dije, no me digas, hace un mes Dios me dijo, te vas a ir a Argentina. Dice, ¿así que tú dices cuándo? Y yo, entonces voy con los líderes, los pastores, los Toño, todos los que están allí, y les digo, y me empiezan a decir, es de Dios, es de Dios. Y yo y le dije al Señor, ¿y quién se va a quedar a cargo? ¿Cómo que quién? Pues todos los que has preparado aquí. Señor, pero pues es que les falta. Ah, sí, me dice el Señor, y tú estás completo. Dice, fíjate lo que me dijo el Señor, tú debes de arriesgarte así como con ellos, como yo me arriesgo contigo. Yo dije, "Ay, bueno, está bien, total, ahí voy, bendito, ¿cuál vendí? Regalé todo. Y me fui con mi niño, mi esposa embarazada, mi hija nació en Argentina. Y estando allá, Dios nos bendijo tanto, abrió puertas para la predicación, una cosa, mi mejor tiempo, entre comillas, porque todo tiene su, yo le llamo allí así porque fue un tiempo muy especial. En ese tiempo que estuvimos en Argentina fue algo maravilloso, ¿sí? Entonces un día yo estaba, ya había nacido mi hija y estaba yo sentado en un mueble jugando con mi hijo. Entonces el Señor me habla y me dice, Chuy, ¿cómo te han tratado los argentinos? Yo le dije, no, pues muy bien, Señor, a pesar de la fama que tienen, son bien buena onda. Conmigo han sido bien, no, me trataron, hermanos. La verdad, yo conozco, fíjense, de mis mejores amigos son argentinos, algunos. Tengo muchos amigos, pero los que yo considero de mis mejores, hay unos argentinos. Es gente muy, muy linda también. Entonces, me dice el Señor, pues, ¿a qué crees que te traje yo aquí? Y yo le respondí, pues yo me trajiste aquí pues para enseñarles lo que tú me has enseñado. Dice, estás equivocado. Y yo me asusté, le dije, ¿cómo? ¿Tú crees que yo te traje para que tú enseñaras? No, hombre, dice, aquí tengo muchos que saben y más que tú. Y yo dije, entonces, me dice, ¿sabes por qué te traje acá? Nada más para saber hasta dónde eres capaz de obedecerme. Agarra tus cosas y regrésate. Y me dice el Señor, lo que yo te diga que hagas, ¿lo harás? Sí. Si yo te digo esto, sí. Ya es, nada más por eso. Para ver hasta dónde yo he ganado terreno en tu corazón, me dijo. Agarra a tu esposa, a tus hijos y vete. Y agarré a mi esposa, mis hijos y me regresé. Y yo venía, Señor, y me dice, lee Jeremías. Y abro la Biblia y le dice Dios a Jeremías, compra un cinto. Y va y lo compra, ¿verdad? Entonces dice, ahora ve junto al Éufrates y entiérralo allá. Y entonces yo me puse a estudiar y encontré que donde vivía él, a donde estaba el Éufrates, eran 11 kilómetros. Entonces él agarró el cinto y pues no había jets, no había nada, se fue caminando y caminó 11 kilómetros para ir a enterrar el cinto y se regresó otros 11 kilómetros. ¿Cuántos llevamos ya? 22. Y ahí estaba Jeremías. Y luego Dios le dice, Jeremías, ¿te acuerdas del cinto? Sí, ve y desentiérralo. Y este no dijo, no decía nada. Y fue y lo desenterró y lo sacó. ¿Cuántos kilómetros llevamos ya? 33. Órale, mira, tú vas a ser matemático. Ya se adelantó. Y el regreso 44. El chavo está tremendo. Aquí está un Enoch. Entonces saca el cinto y le dice Dios, ¿cómo está el cinto? Y le dice Jeremías, está podrido. Y le dice, así está mi pueblo Israel. Y ya, y se regresa. 44 kilómetros, nada más para decirle que estaba podrido Israel. Pero a mí lo que Dios me enseñó ahí es, a ver, ¿cuándo me resistió? Me obedeció. Eso es lo que quiero que aprendas. A obedecerme cada día más. Esa es la fe, hermanos, verdadera. ¿Dónde queda todo eso de que por fe yo pongo mi pie en el auto y es mío? Puras tonterías, hermanos.
puras tonterías, eso son tonterías. Compare eso con lo que dice la Biblia y vean lo que enseñan. Espero que este mensaje los motive a andar en la fe. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tan buena tu palabra, Señor. Es el alimento que necesitamos. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Es el alimento del Espíritu y es lo que fortalece nuestra fe. Gracias, Señor, por estas historias que están aquí en tu palabra. Son tan enriquecedoras, aprendemos tanto, Señor. Te damos gracias por la vida de todos esos hombres, como Abel, como Noé, como Abraham, como Enoc. Gracias, Señor, porque tú nos das ese privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Podemos entenderla sin duda. No es complicada, los complicados somos nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. La fe que salva. Y esta palabra que ha sido predicada, Señor, es la que puede salvar al que la cree y se arrepiente. Gracias, Señor, porque esta fe nos da soporte, nos da esencia, nos trae convicción. Entonces nosotros demostramos que somos tus hijos y caminamos como es digno de ti. Gracias, Señor, porque esa fe nos ayuda a dejar un buen testimonio en esta tierra, como los antiguos, como Noé, como Moisés, como la reina Esther, como tantos y tantos, Señor. Gracias que por la fe, Señor, que es primero, luego entendemos. Y por la fe entendemos cómo es que fue constituido el universo por tu palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Simplemente tú dijiste sea la luz y fue la luz. Qué poderosa es tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos enfrentar, caminar como Enoc, obedecer como Abraham, prepararnos como Noé, ofrecer lo mejor como Abel y no darte las cáscaras de nuestras vidas, Señor. Enséñanos a darte lo mejor siempre y a caminar contigo el resto de nuestra vida, pero agradándote. No un caminar que hoy sí, mañana no, y siendo tan volubles muchas veces, Señor, tan cambiantes, no, sino algo sólido. Por eso te pedimos, Padre, que por Héctor y Janet y los que enseñan en esta casa de oración, que siempre enseñen tu palabra, porque es la única que puede producir la verdadera fe. Fe basada en lo que tú has dicho, no en las imaginaciones, en las ambiciones de los hombres, que desvían de la verdadera fe a tus hijos, Señor. Y que este lugar sea un lugar de gente de fe, pero no esa fe barata que se anda hablando por ahí, sino una fe que tenga sustancia, una fe que tenga convicción, una fe sólida y que sea demostrada por el andar digno de cada uno de los que formen parte de esta congregación, Señor. Esa es nuestra oración. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, hasta que tú vengas. Y en tanto tú vienes, queremos seguir viviendo, agradándote, como Enoc, lo que reste de nuestras vidas, dándote lo mejor como Abel, obedeciéndote como Abraham, preparándonos para el final como Noé. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos y que esta palabra que por gracia nos has dado, Señor, quede bien grabado en sus corazones y los impulse a seguir adelante.
Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar unos por otros. Yo les voy a pedir que extiendan su mano primero y que oremos por Héctor y por Janet como pastores y bueno, también por los que apoyan aquí, que Dios está levantando. Me gustaría orar por ustedes. ¿Puedo nombrar algunos? Tú dime. Jaime, César, ¿quién más? A ver, ¿quieres tú nombrarlo? Vengan, por favor, César. Acércate, Jorge. Acércate, Jaime. Mike, vengan, por favor. Alfredo, vengan por acá. Alfredo. Bueno, ellos, yo entiendo esto, hay muchos que sirven, ¿sí? Pero en ellos está recayendo pues lo que es enseñanza y eso es lo que yo me enfoco ahorita, ¿verdad? Porque entiendo que enseñan, ¿verdad? De alguna manera y administran y eso. Entonces yo les voy a pedir que extiendan sus manos hacia ellos, vamos a orar. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por Héctor, Janet y todo este grupo, Señor, de hombres y de mujeres también que tú has levantado, Padre, que tú estás capacitando, que tú estás instruyendo para que sean hombres de fe, mujeres de fe, que sean ejemplares, Señor, que tengan buen testimonio, que sea gente que se prepara para el final y prepara a los demás, que agradan a Dios en todo lo que hacen. Que tu gracia, Señor, esté sobre de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu sabiduría, Señor, los llene. Llénalos de tu sabiduría, Señor. Llénalos de inteligencia espiritual. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También a la congregación, Señor, que también sean impregnados del mismo espíritu que tú has puesto en ellos, Señor. Dales espíritu de consejo, de sabiduría, de conocimiento, de temor de Jehová. Un espíritu dócil, de mansedumbre. Porque hay mucha gente que sin duda vendrá a tus pies por el testimonio de ellos, Señor. Oramos para que nadie aquí sea piedra de tropiezo. Contrario, que puedan ver en ellos la gloria de Jesús, la imagen de Jesús plasmada en sus vidas, Señor. Oramos por cada niño, cada bebé, cada joven, cada adolescente, Señor. Los maestros que dan su vida para enseñar a nuestros niños, los que hacen el aseo, los que limpian, todos los que aportan algo, Señor, los que trabajan, tienen negocios, tienen oficios, que tú los bendigas, Señor, en sus trabajos, porque ellos con sus ofrendas sostienen esta obra, Señor. Dales un corazón generoso y entendido para administrar bien, Señor, lo que tú les das. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Ahora oremos unos por otros. Ora por tu hermano que está ahí junto a ti. Señor, oro por mi hermano, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Bendícenos, Señor. Con unidad, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, soportándonos unos a otros en amor y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Así también lo hagan mis hermanos aquí en Culiacán. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros afirmamos y nos comprometemos a que este lugar es y será y seguirá siendo un lugar donde el único que es exaltado es Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y un lugar de predicación del Evangelio, de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Ese compromiso, Señor, hasta que tú vengas. Añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Oramos por las demás congregaciones aquí en Culiacán, Señor, que bendigas a los pastores,
Dales también sabiduría, revélate a ellos, Señor. Tu misericordia esté sobre sus hijos, su familia, la gente que te ama, Señor, que sean saciados de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte.